Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yedaya veremos el tema Yedaya y la preparación para Pesach, Hamaxa y Bikurim. ¿Qué haremos en Pesach y durante la semana de los panes sin levadura? ¿Cómo se tiene que hacer la mikve o purificación antes de la semana de Hamaxa? ¿Cómo preparamos las matzot y el zumo de uva? Y finalmente veremos los 5 pilares para que una boda pueda funcionar correctamente. Todos esos detalles claves los examinaremos en esta enseñanza. Hoy estamos arrancando el primer Shabbat del año. Estamos en el Shabbat de Yedaya. ¿Qué significa Yedaya? Yedaya es un nombre hebreo que viene de la raíz Yada, que significa conocer, instrucción. Por ende, hoy veremos las instrucciones que tenemos que conocer para celebrar las 3 Moedim que se vienen, Pesach, Hamaxa y Bikurim. ¿Qué debemos hacer durante la semana de Hamaxa? ¿Será que nos ponemos a descansar los 7 días de la fiesta o qué hacemos? Bueno, leamos primero el mandato de nuestro Creador. Vayikra 23 del 6 al 8 nos dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Hamaxa a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura, matzá. El primer día tendréis kadosh convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será kadosh convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Hay 3 cosas claves que menciona el texto. Número 1, la fiesta solemne de Hamaxa dura 7 días, desde el día 15 hasta el 21 del primer mes. Número 2, el primer día de la fiesta, el día 15, es un Shabbatón solemne. Ese día tenemos Mikra Kodesh, es decir, tendremos transmisión en la mañana y en la tarde como siempre lo hacemos. Ese Shabbatón solemne cae para referencia el día lunes 3 de abril. Ese día nadie va a trabajar, excepto que cada uno prepare su alimento. Vayan sacando su tiempo para ese día lunes 3 de abril. Punto número 3 que menciona el texto. El día 21 también es un Shabbatón, es decir, ese día también tenemos transmisión. Entonces la semana de Hamaxa, incluyendo el Pesach, abarca desde el 2 de abril hasta el 9 de abril. Separen su tiempo para esa semana. Ahora todos se estarán preguntando: ¿qué tengo que hacer durante la semana de Hamaxa? Esos 7 días no trabajo, no hago nada, ¿o qué hago? Bueno, el día 15 y 21 ya sabemos que son Shabbatón o reposos solemnes. Pero ¿qué hay de los días 16 al 20? ¿Esos días me puedo ir a trabajar? Bueno, antiguamente cuando el pueblo de Yasharel peregrinaba al templo para celebrar Hamaxa, ellos no trabajaban esos 7 días de la fiesta. ¿Por qué? Porque era una fiesta solemne. Usted no podría irse a trabajar a sus labores a la mitad de la fiesta. Eso sería una falta de respeto a Yahweh. Pero nosotros todavía estamos en Egipto. Si te digo que no trabajes durante 7 días, puedes perder tu trabajo y al final terminarías echándome la culpa. Por ende, si usted depende de su trabajo para poder sobrevivir, entonces mínimamente guarde los días 15 y 21 como reposos solemnes. Pero si usted tiene la posibilidad de no trabajar durante esos 7 días de Hamaxa, entonces excelente. Ahora bien, dentro de la semana de Hamaxa hay reposos adicionales que se tienen que guardar. Por ejemplo, el día 18 es un Shabbat semanal. Ese día nadie trabaja. Luego, al día siguiente, el 19, es la Moed de Bikurim o primeros frutos. Entonces, si se dan cuenta, casi toda la semana de Hamaxa es un reposo completo. Únicamente los días 16, 17 y 20 no tienen transmisión. Por eso les decía que si usted tiene la posibilidad de no trabajar durante los 7 días de Hamaxa, no trabaje. Pero si no puede, entonces trabaje los días 16, 17 y 20. Ahora bien, el día 14 del primer mes es el Pesach. ¿Qué vamos a hacer ese día? Antiguamente el pueblo de Yasharel sacrificaba el cordero de Pesach entre las 2 tardes, 3 p.m.
Pero nosotros hoy en día no sacrificaremos ningún cordero ese día, porque Yahshua, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Por ende, el día 14 del primer mes, 2 de abril, nosotros, en lugar de inmolar un cordero, recordaremos el sacrificio de nuestro Redentor. Tendremos transmisión por la mañana y por la tarde como siempre. Ahora bien, ¿qué se debe preparar para la semana de Pesaj y Hamaxa? Se debe preparar 3 cosas básicamente. Número 1, tu casa. Esto se refiere a tu casa Haruahim o cuerpo y también a tu casa material. Hablemos primero de tu casa material. ¿Qué tienes que hacer? Shemot 12:15 nos dice: 7 días comeréis panes sin levadura, matzá, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Yasharel. Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de la semana de Hamaxa es sacar toda la levadura material y Haruahim de tu casa. La levadura Haruahim ya todos lo conocen. Es la hipocresía, la malicia, la falta de ahabá, la falta de perdón, etc. De todo eso te tienes que deshacerte. Ahora, en cuanto a la levadura material, ¿qué alimentos tienes que sacar de tu casa? ¿Qué alimentos tienen levadura? Aquí te menciono la lista. Número 1. Cualquier producto que fue hecho con harina de trigo, cebada, centeno, avena, espelta. Es decir, si tienes panes guardados que te compraste de la tienda, tienes que remover todo eso antes de la semana de Hamaxa. Número 2. Productos horneados como galletas, pasteles, panecillos, magdalenas. Todo eso tienes que sacar de tu casa. Puedes llevarlo a otra casa donde no vives, o puedes guardarlo en el sótano y no entrar en contacto con esos alimentos durante toda la semana de Hamaxa. Número 3. Bebidas que contengan alcohol destilado, como whisky, vodka. Si usted tiene esas bebidas intoxicantes o shekar, sáquelos de su casa. ¿Qué haces teniendo alcohol en tu casa? Yo creo que ninguno de ustedes es borracho, pero tal vez uno de tus hijos metió botellas de alcohol en tu casa. Por ende, saca todo eso y desintoxica tu casa. Número 4. Salsa de soja, ketchup, mostaza, mayonesa. Esos alimentos también elimine de su casa. ¿Por qué se debe sacar el ketchup, mostaza y mayonesa o productos afines? Porque estos alimentos a menudo contienen vinagre, una sustancia fermentada. Entonces, saque todos esos alimentos mencionados. Número 5. Pasta de fideos hechos con harina comercial. Cualquier fideo tiene levadura y durante la semana de Hamaxa no puedes consumir fideos. En lugar de fideos puedes consumir grano tostado de cebada o trigo, sopa de cebada, etc. Número 6. Alimentos enlatados. Todo alimento que te venden en latas está fermentado. Por ejemplo, pescados enlatados, frijoles enlatados, frutas enlatadas, y en general cualquier alimento enlatado tiene levadura o hametz. Si usted tiene alimentos enlatados, saque todo eso. Número 7. Polvo para hornear y bicarbonato de sodio. ¿Para qué sirve el bicarbonato de sodio? Tiene múltiples usos, por ejemplo, para neutralizar la acidez estomacal, para aliviar el dolor de garganta, y hasta incluso lo usan para cepillarse los dientes. Por ende, si usted se cepilla los dientes usando bicarbonato de sodio, entonces no es necesario que elimine el bicarbonato, ya que está demostrado científicamente que el bicarbonato de sodio no es en sí levadura. Provoca el efecto de hinchar masas, pero no es levadura. La levadura es un microorganismo que descompone la masa, pero el bicarbonato solo infla la masa, no la descompone. Por tanto, si usted usa bicarbonato para cepillarse o para sus dolores estomacales, entonces puedes usar bicarbonato durante la semana de Hamaxa. Pero si no lo usas, puedes guardarlo aparte, o si prefieres lo eliminas, eso depende de ti.
Número 8. Productos lácteos que contengan aditivos o espesantes. Por ejemplo, queso, yogur, mantequilla. Son alimentos procesados que ya tienen algo de fermentación. Esos alimentos no puedes comerlo durante la semana de Hamaxa. Tienes que sacarlo. Número 9. Todo tipo de gaseosas como Coca-Cola. No creo que usted tome gaseosa. La gaseosa es un veneno para el cuerpo. Cuide su templo. No puedes meterle algo tóxico al cuerpo. Entonces, estos 9 alimentos mencionados tienes que eliminar o guardar en un lugar aparte de tu casa. Limpias toda tu casa y buscas toda la levadura y lo sacas a más tardar el día 12 del primer mes, viernes 31 de marzo para referencia. Si pueden sacar la levadura más antes, entonces excelente. Ahora veremos la mikve o purificación de nuestro cuerpo. Una vez que usted ha terminado de limpiar su casa material y sacó toda la levadura, ¿cuál es el siguiente paso? Limpiar nuestra vida de toda levadura, llámese enojo, ira, contiendas, falta de ahabá, falta de perdón, hipocresía, malicia, etc. Todo eso es impureza que contamina nuestro ser. Hay que sacar todo eso, y para simbolizar eso, tenemos que lavar nuestro cuerpo en agua. Shaulo lo describe de la siguiente forma. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, 2 días antes de la semana de Hamaxa, hacemos la purificación de nuestro cuerpo en agua. A eso se le llama hacer mikve. ¿Qué era una mikve? Era una especie de piscina de purificación donde el agua fluye. Los yasharelim de antaño, antes de celebrar una fiesta solemne, siempre hacían mikve o purificación. Por eso Shaulo escribe en Hebreos diciendo: lavaos vuestros cuerpos en agua pura. Actualmente nosotros no tenemos una mikve, pero podemos ir al río y sumergirnos para hacer la purificación. Si el río está muy lejos, entonces usted puede hacer su purificación en una ducha. Y si no tienes una ducha, entonces agarras un balde y vacías agua sobre tu cabeza varias veces. Los esposos se pueden ayudar con esa tarea. Entonces, 2 días antes que inicie la semana de Hamaxa, usted hace mikve, es decir, el último día para hacer mikve es el día 12 del primer mes, viernes 31 de marzo. Ahora bien, aquí hay un detalle muy interesante. Antes de que usted haga su mikve o purificación, primero lees el Tehilim 51 y haces tu plegaria a Yahweh pidiéndole que limpie tu corazón de toda levadura, para poder celebrar sus moedín con un corazón limpio y renovado. Tehilim 51:10 nos dice: crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un ruaj íntegro dentro de mí. Entonces, antes de hacer tu mikve, lees el Tehilim 51 y haces tu plegaria pidiendo purificación. Luego lavas tu cuerpo en agua y te preparas para celebrar las 3 moedín primaverales. Ahora veremos la preparación del matzá. Leamos primero el verso base. Shemot 12:18 nos dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, matzá, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 7 días comeremos matzá. El día 14 lo comeremos en la cena memorial. Luego los siguientes días lo comeremos al anochecer. El día 15 lo comeremos en la cena de Pesaj. El día 16 lo comeremos después de terminar la transmisión de la tarde del Shabbatón 15. El día 17 no tenemos transmisión, pero ustedes lo comen según el ejemplo dado el día anterior. Así sucesivamente llegamos
esperamos al día 21 por la tarde. Ese día es un Shabbatón y al terminar el servicio de la tarde comeremos matzá con zumo de uva, cumpliendo así los 7 días de comer matzá o panes sin levadura. ¿Cómo preparamos el matzá? Es un proceso muy simple. Necesitamos 3 ingredientes base. Número 1, harina de cebada o trigo. Usted compra harina de cebada en el supermercado. Si no encuentras harina de cebada, entonces compras harina de trigo. Ingrediente número 2 para el matzá, aceite de oliva o sayit. El aceite representa el ruach de Yahweh Elohim, por ende no puede faltar aceite en la preparación de tu matzá. Ingrediente número 3, sal de cocina. La sal es vital en toda ofrenda, representa un pacto perpetuo. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 13:5 se menciona que Yahweh hizo con la casa de David un pacto de sal, significando que la alianza entre Yahweh y la casa de David es irrevocable, no tiene fin y nadie lo puede romper. Por ende, la sal no puede faltar en la preparación de tu matzá. Resumimos, el matzá tiene 3 elementos fundamentales: harina, aceite y sal. La harina representa el cuerpo de Yahshua que fue molido por nuestras iniquidades. El aceite representa el ruach de nuestro Mashiach y la sal representa el pacto perpetuo que hizo Yahweh con su pueblo. Por tanto, cuando estamos preparando el matzá, estamos sosteniendo al Mashiach y como tal tienen que hacerlo con mucho esmero y cuidado. A continuación veremos los pasos para preparar el matzá. Pongan mucha atención. Y para esto solo necesitamos un bowl, un recipiente, 2 tazas de harina de trigo, 3/4 de agua a temperatura ambiente, 2 cucharadas de aceite, puede ser de oliva o del que tú desees, y media cucharadita de sal. Vamos a ir añadiendo los ingredientes. Y algo muy importante, a partir de que se añada el agua, vamos a contemplar 18 minutos, porque de lo contrario, si se pasa de los 18 minutos, produce o se leuda solita la masa. Entonces vamos a procurar que a partir de ahora amasemos rápido y todo el proceso que siga después lo hagamos muy rápido. Está bien amasada y la idea es formar y con un tenedor vamos a hacer unos pequeños hoyitos.
Ahora bien, una pregunta que muchos se hacen es la siguiente: ¿puedo añadir azúcar cuando estoy preparando matzá? Para responder esa pregunta, examinemos cómo ocurre el proceso de fermentación. El proceso de fermentación ocurre cuando las levaduras presentes en los ingredientes de la masa comienzan a descomponer los azúcares de la masa, produciendo dióxido de carbono y otros gases que hacen que la masa se levante. Por ende, si el azúcar es el que produce la fermentación o descomposición de la masa, ¿hay que añadir azúcar al matzá? Claro que no. En lugar de azúcar se añade sal. En simples palabras, un matzá kosher es aquella que no tiene azúcar. La levadura se alimenta del azúcar y produce CO2 y alcohol. Mientras más azúcar tenga una masa, más rápido fermentará. Y esto explica por qué las uvas que son muy dulces se convierten rápidamente en alcohol o vino tinto. En consecuencia, usted va a añadirle azúcar a su matzá sabiendo que el azúcar es el responsable de la fermentación. Yo no sé usted, pero yo prefiero hacer mi matzá sin azúcar. Ahora bien, ¿para cuándo tienen que tener listo preparado su matzá? Para la noche del 14. Esa noche celebramos la cena memorial de Yahshua. Usted prepara su matzá el día 13, que cae el sábado 1 de abril. Ese día usted prepara su matzá fresco. Lo prepara en menos de 18 minutos. Ese día 13 del primer mes, usted podría preparar todo el matzá que va a comer durante la semana de Hamaxa. O también, si prefieres preparar cada día tu matzá, no hay problema. Solamente cuidas de no preparar matzá en Shabbat semanal. Ese día está prohibido cocinar. Entonces, preparen todo listo su matzá para la tarde del día 13. Ese día, al caer el sol, ya comienza el 14. Y esa noche estamos celebrando la cena memorial de Yahshua. Partiremos el matzá y tomaremos zumo de uva. ¿Cómo preparamos el zumo de uva? Muy sencillo, usted se compra uvas negras en el mercado. ¿Cómo lo preparas? A continuación veremos un pequeño video práctico de preparación. Pongan mucha atención.
Entonces ya saben cómo preparar su matzá y zumo de uva. Para la noche del 14 lo tienen que tener todo listo. Yahshua inmortalizó la prescripción de esa noche de la siguiente forma. Lucas 22 del 19 al 20 nos dice: y tomó el matzá y dio gratitud y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces preparen su matzá y el zumo de uva para la cena memorial, pero también preparen un lavador y toalla por cada persona que celebrará la cena. ¿Para qué tenemos que preparar lavador y toalla? Para lavarnos los pies los unos a los otros. Yahshua nos dio el ejemplo en el siguiente verso. Yohanan 13 del 4 al 5 nos dice: se levantó de la cena nuestro Mashiach y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo lavador y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, para la cena memorial tengan listo 3 cosas. Número 1, el matzá. Número 2, el zumo de uva. Número 3, toalla y lavador. Ahora veremos la cena de Pesaj. ¿Nuestro Mashiach comió la cena de Pesaj? La respuesta es no. Nuestro Mashiach murió el día 14 entre las 2 tardes. ¿Y cuándo se come la cena de Pesaj? Cuando finaliza el día 14 al atardecer y da comienzo el día 15. Esa noche del 15 se come la cena de Pesaj. Por ende, nuestro Mashiach Yahshua no comió la cena de Pesaj. ¿Por qué? Porque él era el auténtico Cordero de Elohim que quita la transgresión del mundo. Entonces, la cena de Pesaj y la cena memorial son distintas. La cena memorial se hace la noche del 14 y la cena de Pesaj se hace la noche del 15. No hay que confundir cena memorial con Pesaj. Ambas se parecen pero no son iguales. La cena memorial nuestro Mashiach lo instituyó la noche antes de su sacrificio. Es un memorial como su propio nombre lo indica. Yahshua claramente dijo: hagan esto en memoria de mí. Por tanto, hay que diferenciar entre la cena memorial y cena de Pesaj. Ahora bien, ya sabemos lo que tenemos que preparar para la cena memorial, pero ahora, ¿qué tenemos que preparar para la cena del Pesaj? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Shemot 12:8 nos dice: y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Claramente vemos 3 cosas que tenemos que comer. Número 1, carne asada al fuego, es decir, cordero asado al fuego. La pregunta es: ¿sacrificaremos un cordero el día 14 entre las 2 tardes y luego lo asaremos al fuego? Claro que no. Yahshua, nuestro cordero, ya fue sacrificado. Ninguno de nosotros puede inmolar un cordero el día 14 y luego asarlo al fuego. Eso sería rechazar el sacrificio de Yahshua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué cenaremos en lugar de carne asada al fuego? Beberemos jugo de uva como simbolismo del cordero. Yahshua dijo claramente en Mateo 26:28: esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Por ende, el zumo de uva representa por excelencia al cordero. No comeremos carne asada al fuego, pero beberemos el zumo de uva como recordatorio del sacrificio del cordero Yahshua. Entonces, ingrediente número 1 para la cena de Pesaj es el zumo de uva. Ingrediente número 2, el matzá. Y finalmente, ingrediente número 3, las hierbas amargas o maror. Las hierbas amargas se comen en la cena de Pesaj como simbolismo de la amargura de la esclavitud de Egipto. Algunas hierbas amargas son los siguientes: el rábano, las hojas de hinojo, diente de león, berro, hojas de mostaza, etc.
etc. Cualquiera de esos 5 tipos usted puede conseguir, pero si usted conoce otra hierba amarga en su país, entonces consiga esa hierba amarga para la cena de Pesaj. Estos 3 ingredientes preparen para la cena de Pesaj. Ahora vamos a hablar de la vigilia durante la cena de Pesaj. Después de haber comido la cena de Pesaj, ¿qué tenemos que hacer? Shemot 12:42 nos dice: es noche de guardar para Yahweh, por haberlos sacado de ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Yasharel en sus generaciones. La versión israelita nazarena dice más claro: esa fue para Yahweh una noche de vigilia por haberlos sacado de Misraim o Egipto. Cuando salieron de Egipto, Bamidbar 33:3 dice claramente: de Ramsés salieron en el mes primero a los 15 días del mes. Por tanto, la noche del 15, después de comer la cena de Pesaj, tenemos que hacer vigilia. ¿Cuánto tiempo? Bueno, existe 4 vigilias en toda la noche. La primera vigilia corresponde desde las 6 p.m. hasta las 9 p.m. La segunda vigilia corresponde desde las 9 p.m. hasta la medianoche. La tercera vigilia corresponde desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia corresponde desde las 3 hasta las 6 de la mañana. La pregunta es: ¿cuántas vigilias tenemos que guardar la noche del 15? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Marcos 6:48 nos dice: y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino Yahshua a ellos, a sus discípulos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. La cuarta vigilia comienza a las 3 de la madrugada. Por ende, cerca de la cuarta vigilia sería como las 2:30 o 2:40 de la madrugada aproximadamente, lo que significa que nosotros guardaremos 2 vigilias completas más un 80% de la tercera vigilia. Podríamos guardar las 4 vigilias enteras, pero tenemos convocación Kadosh al amanecer de ese día 15. Tendremos transmisión por la mañana y por la tarde. Por tanto, los niños que se vayan a dormir a la medianoche, pero nosotros los mayores hagamos vigilia hasta las 2 o 3 a.m., según la capacidad de cada persona. A nadie se le puede exigir más de lo que puede soportar. Ahora bien, otro mandato adicional que menciona la Torá tocante al Pesaj es manchar los postes y el dintel de nuestras casas con la sangre del cordero. Shemot 12:7 nos dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Nosotros no vamos a sacrificar un cordero, pero entonces, ¿de dónde sacamos la sangre para untar los postes y el dintel de las casas donde comeremos la cena de Pesaj? La respuesta se encuentra en Mateo 26:28. Ahí Yahshua dice claramente: esta copa que contiene el zumo de uva es mi sangre del nuevo pacto. Por tanto, ya tenemos la sangre del cordero. Es el zumo de uva que bebimos en la cena memorial. Ustedes guardan un poco de zumo de uva después de la cena memorial, y con ese zumo de uva untan el dintel y los 2 postes de la casa donde comerán la cena de Pesaj. ¿A qué hora tienen que untarlo? A partir de las 3 p.m. de la tarde. Pueden hacerlo a las 4 p.m. o 5 p.m., pero ¿qué pasaría si lo untan antes de las 3 p.m.? Eso sería antitorá. El cordero recién es sacrificado a las 3 p.m., por ende no hay sangre antes de las 3 p.m. Todo esto, por supuesto, es simbólico, pero tenemos que hacerlo según el orden establecido en la Torá. Ahora bien, en este punto hay un detalle muy interesante. La noche que comamos la cena de Pesaj, nadie tiene que salir de las casas de donde comió el Pesaj. Si usted tiene la costumbre de salir a orinar en las noches, entonces prepare un recipiente para orinar ahí y no salga fuera de la casa donde comió el Pesaj. Nadie saldrá de las casas hasta el amanecer
amanecer. Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer en la cena memorial, en Pesaj y Hamaxa. Pero ¿qué haremos en Bikurín? Bikurín significa primeros frutos, y la prescripción que ordena Yahweh es lo siguiente. Vayikra 23 del 10 al 11 nos dice: habla a los hijos de Yasharel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla de cebada por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del Shabbat semanal la mecerá. Una gavilla de cebada es mecida por el Cohen en Bikurín. ¿A quién representa esa gavilla? A nosotros. En Bereshit 37 del 5 al 11 se menciona a los ajim de Yosef como manojos o gavillas. Por ende, nosotros somos la gavilla de cebada, que nos ataremos juntos y nos presentaremos en Bikurín, para que Yahshua, nuestro Cohen Gadol, nos presente como primicias ante Yahweh su Padre. Ese día, antes de presentarnos como gavilla, haremos el voto solemne, el cual dice lo siguiente: declaro solemnemente hoy a Yahweh mi Elohim que caminaré en su Torah, que los pondré por obra, los meditaré día y noche, no me apartaré a diestra ni a siniestra. Caminaré firme en tu Torah para llevar fruto, a fin de que Yahshua mi Redentor me presente delante de Yahweh mi Elohim como una gavilla de primicias y me guarde en su granero en el día de la cosecha final. Vamos a continuar la enseñanza en este día de Shabbat. Ahora veremos 7 alimentos que puedes comer durante la semana de Hamaxa. Durante la semana de Hamaxa no puedes comer nada leudado según Shemot 12:15. Pero entonces, ¿qué alimentos podemos comer? Aquí te presento una lista de 7 alimentos. Número 1, huevos de gallina. Número 2, carne de res, cordero o pollo. Número 3, pescado kosher. Número 4, todo tipo de verdura fresca como zanahorias, brócoli, coliflor, espinacas, cebolla, etc. Número 5, todo tipo de frutas. Número 6, frutos secos como almendras, nueces, piñones, avellanas, etc. Número 7, legumbres o semillas secas como garbanzos, lentejas, habas, soyas, etc. Esos 7 alimentos se pueden consumir durante la semana de Hamaxa. Y adicional a esto, usted puede consumir arroz y maíz. Aunque algunos no prefieren consumir arroz y maíz y las lentejas durante la semana de Hamaxa. No obstante, está demostrado que el arroz, el maíz y las lentejas sí se pueden consumir. Son alimentos que se inflan durante la cocción, pero no tienen levadura. Algunos lo desechan por el simple hecho de que se hinchan similar a la levadura. Pero entiendan, no es levadura. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio hace el efecto de inflar masas, pero no es levadura. Por tanto, comer arroz, lentejas, habas sí está permitido durante la semana de Hamaxa. Usted compra estos alimentos antes de que comience la semana de Hamaxa. Lo compran a más tardar el día 12 del primer mes. Ahora vamos a hablar del matrimonio. Yedayá ya vimos que significa ya ha conocido. Yedayá viene de la raíz yadá, que significa conocer. Yadá se utiliza en Bereshit 4:1 para hacer referencia a un conocer íntimo. Por ejemplo, el texto dice: conoció Adán a su mujer y ella concibió un hijo. La palabra conoció en hebreo es yadá. Por ende, yadá hace referencia a un conocer íntimo de una pareja.
y en esta segunda parte hablaremos del matrimonio y los 5 pilares que usted debe conocer para que un matrimonio funcione. Hagamos primeramente las definiciones. El matrimonio en hebreo se dice nisuin. La palabra nisuin es un sustantivo plural que proviene de la raíz nasa, que significa tomar, levantar. El matrimonio en la cultura hebrea era visto como un acto en el que el varón tomaba o levantaba a una mujer como su esposa, comprometiéndose a protegerla y cuidarla. Otro término que comúnmente se usa para referirse al matrimonio hebreo es el término kiddushin. ¿Cuál es la diferencia entre kiddushin y nisuin? Bueno, déjame que te explique. En la cultura hebrea, el proceso matrimonial se divide en 2 partes, kiddushin y nisuin. Kiddushin es la primera parte del proceso y nisuin es la segunda. Kiddushin es a menudo traducido como compromiso o desposorio y se refiere al momento en que el novio y la novia se comprometen entre sí en un acto formal y simbólico que incluye la entrega de un anillo o cualquier objeto de valor y la recitación de una fórmula específica en presencia de testigos. En ese momento la pareja se convierte en prometidos o comprometidos y adquieren algunos derechos y responsabilidades legales y toráticos entre sí. Nisuin, por otro lado, es a menudo traducido como matrimonio o unión conyugal y se refiere al momento en que la pareja se casa completamente y se convierte en marido y mujer. La ceremonia del nisuin puede incluir rituales como la lectura de la ketubá, contrato matrimonial, el intercambio de anillos, la recitación de bendiciones y la rotura de una copa, entre otros. Una vez que se completa la ceremonia del nisuin, la pareja se considera casada según la Torá y adquiere los derechos y las responsabilidades correspondientes. En resumen, kiddushin es la primera parte del proceso matrimonial yaudí que establece el compromiso formal entre la pareja, mientras que nisuin es la segunda parte que completa el proceso matrimonial y convierte a la pareja en marido y mujer. Por tanto, para referirnos a un matrimonio hebreo podemos utilizar ambos términos, pero nosotros usaremos nisuin cuando hablemos del matrimonio. La idea original de Yahweh Elohim cuando diseñó el nisuin fue la idea de crear una relación que estuviera llena de ahavá y armonía. En Bereshit 2:24 dice el Tanaj: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto nos transmite la idea de que el nisuin debe ser como una especie de burbuja a donde usted pueda ir a refugiarse del mundo. Vas a estar en esa burbuja con una persona que te conoce íntimamente como eres y te ama. Pero tristemente eso no es la realidad de la gran mayoría de parejas que vive en el mundo. Tú le preguntas a un esposo o esposa diciendo: ¿cómo viven en casa? Ellos te dicen que viven en frustración, dolor y amargura tremenda. Algunos incluso llegan a decir: ¿cómo es que una relación que empezó tan hermosa llegó al punto en que siempre estamos enojados y peleados? Esto plantea la pregunta: ¿existe un nisuin que realmente funcione y ambos cónyuges nunca se peleen hasta que la muerte los separe? ¿Existe esa posibilidad o es una fantasía? Claro que existe, sí es posible. La pregunta es: ¿cómo hacemos para que un nisuin funcione correctamente? Bueno, existen 5 pilares o columnas para que un nisuin pueda funcionar de la forma que Yahweh lo diseñó. Número 1, la comunicación. Para que el nisuin funcione tiene que haber una excelente comunicación. Shaulo en 1 Corintios 14:9 nos dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Fíjense en eso, es una declaración muy importante. Siempre cuando los nisuin están en problemas, invariablemente tienen problemas de comunicación, pero no lo saben. Comunicación es transmitir algo a la otra persona,
y esta persona tiene que entender exactamente lo que le quisiste decir. Si la otra persona lo malinterpreta o no entiende, entonces no hubo comunicación, y eso es lo que sucede muy a menudo en los Nisuin. La esposa o esposo no entiende lo que su cónyuge quiso decirle y comienzan los problemas. Pero además, la comunicación en tu Nisuin requiere consistentemente lo que se llama comunicación emocional. Es decir, tu comunicación con tu pareja no solamente puede ser práctico o lógico. Por ejemplo, tú le cuentas a tu pareja que llovió, hizo frío, los hijos jugaron, etc. Esa información está bien que lo compartas, pero necesita haber comunicación donde le expreses a tu pareja cómo te sientes, cómo vas, cuáles son tus expectativas, etc. Necesita haber comunicación emocional. Mientras más de esa comunicación hay, mejor es la relación. Irónicamente, al principio de un Nisuin, esa comunicación se da de forma natural, sucede sin hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque al principio de toda relación hay una etapa que se le llama luna de miel. ¿Sabes cuál es la característica más importante de esa etapa? Que atrae una persona y tú no miras sus defectos, no lo ves, te encanta y te parece perfecta. Yo creo que eso es un mecanismo de defensa que Yahweh creó para que exista el Nisuin. ¿Qué pasaría si tú realmente vieras a tu pareja como es desde el primer día que lo conociste? ¿Qué dirías? Mejor no me caso, operación abortada. Pero como no ves sus defectos, tú te enfocas en conquistarla. ¿Y qué es lo que haces? Tú pones toda tu atención, tienes un apetito insaciable por saber qué le gusta, cómo la puedes hacer feliz, cómo la impresionas. Necesitas saber esa información y estás pendiente para recolectarla. Al escuchar a ese nivel a una persona, lo que haces es hacerla sentir importante. Escuchen el siguiente dato. Cuando tú le demuestras a una persona que la estás escuchando realmente, la haces sentir importante. ¿Por qué? Porque para que puedas escuchar a alguien realmente, tienes que ponerte a ti en un segundo plano y darle más importancia a la otra persona. Piensen en esto. Tu cerebro, te habrás dado cuenta que siempre te está hablando. Todo el tiempo te está diciendo cosas. Ahorita, mientras yo estoy hablando, te está diciendo cosas. Tal vez perdiste la atención porque tu cerebro te dijo: mira el perro, la comida se enfría, está lloviendo, etc. Ya estás perdiendo la atención. Entonces, para que me escuches, tienes que callarte a ti mismo y ponerme atención. Aquí en la transmisión yo no me doy cuenta quién me está escuchando y quién no, pero en una conversación uno a uno con tu pareja, ella sí se da cuenta. Entonces, cuando tú te apagas a ti mismo por poner atención a tu pareja, le estás diciendo: tú eres más importante que yo, te voy a poner atención. Y cuando haces sentir importante a la otra persona, eso funciona como un imán. Es decir, la gente es atraída a otras personas que le hacen sentir importante. Y entonces, cuando tú escuchas a tu pareja, obviamente vas a ser ese imán para ella. Pero tristemente, lo que pasa con el tiempo es que las parejas se casan, empiezan a crecer las responsabilidades, factores externos empiezan a degradar la relación y entonces las parejas dejan de enviar esos mensajes emocionales y comienzan las peleas y los conflictos. Por tanto, este asunto de la comunicación es muy importante en el Nisuin. Si usted quiere tener un Nisuin funcional, tienes que apartar un tiempo especial para platicar con tu pareja. Váyanse de paseo solitos y hablen un buen rato y verás cómo tu Nisuin se empieza a componer. El segundo pilar para tener un Nisuin funcional es la consideración. Necesitas ser considerado con tu pareja. Shaulo en Efesios nos pinta una imagen de lo que significa ser considerados. Efesios 4:2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en Ahavá. Una persona considerada es aquella que se preocupa por las necesidades de su pareja, es decir, qué necesita para sentirse bien, cómo se
se estará sintiendo en este momento. Esa persona es considerada. Esta es otra cosa que durante el cortejo o persecución las personas hacen de forma natural. Todo tu enfoque está puesto en las necesidades de la persona que te atrae. Todo el mundo quiere saber cómo se siente, si está contenta, qué necesita, etc. Pero cuando llegas a casarte con esa persona, todas esas atenciones comienzan a desaparecer y la relación comienza a degradarse gradualmente. Por tanto, ser considerado con tu pareja significa hacerle la carga más ligera. Al hacer eso, tú estás encendiendo la flama de la Ahavá más fuertemente. Pero cuando eres desconsiderado con tu pareja, lo que haces es agarrar un baldazo de agua fría y echarlo a la flama y terminas apagando ese Ahavá que tu pareja sentía por ti. En consecuencia, necesitas ser considerado con tu pareja. El tercer pilar es la flexibilidad. Necesitas ser flexible en tu nisuín. ¿Qué significa ser flexible? Significa que no todas las cosas tienen que ser como tú quieres. No siempre tienes que hacer lo que a ti te gusta. Es decir, no siempre tú tienes la razón. Esto es una cosa muy importante. Las personas generalmente preguntan, ¿cómo le hago para cambiar al otro? ¿Por qué las personas quieren cambiar al otro? Porque estás considerando que lo que está haciendo el otro está mal y tú estás en lo cierto. ¿Se dan cuenta qué arrogantes somos los seres humanos? Es decir, cuando tú ves a una persona y dices, este está mal, yo no haría eso. El estándar de lo que está bien eres tú, y como el otro está mal, entonces hay que cambiarlo. Si tú estás pensando en cambiar a tu pareja, ya estás trabajando en algo casi imposible. Solo Yahweh Elohim puede cambiar a una persona. Si tú piensas diciendo, tengo que cambiarle sus opiniones, tengo que cambiarle sus gustos, estás equivocado. Escuchen el siguiente dato. Vas a ser mucho más flexible con tu pareja si entiendes estas tres cosas. Número 1. Todos los nisuín, sin excepción, van a tener conflictos. Cualquier persona que diga, no, los conflictos no existen, esa persona es un mentiroso. Y si no hay conflictos, algo está mal. Número 2. Va a haber opiniones diferentes en los dos, que no necesariamente van a cambiar. Es decir, los dos no tienen que opinar lo mismo en todo. Nunca vas a poder lograr que tu pareja opine lo mismo que tú en todas las cosas. No obstante, existen personas que quieren imponer sus opiniones en su pareja. Esas personas le dicen a su cónyuge lo siguiente, esto tiene que ser así porque es así. Y tu pareja, que es más tranquilo, te dice, está bien, pero en el fondo no vas a poder cambiarle de opinión. Entonces va a haber conflictos, vas a tener diferencias de opinión, pero la forma de solucionarlo es, punto número 3, ceder. Cuando tú le demuestras a tu pareja que para ti es más importante la relación que ganar una discusión, le estás mostrando a Ahavá. Entonces, cuando se trata de llevar actividades, ceder o darle la razón a tu pareja es una muestra de Ahavá. Tienes que comprenderla. Shaulo nos explica en el siguiente verso lo que significa el auténtico Ahavá. Primera de Corintios 13:4 nos dice, el Ahavá es sufrido, es benigno. El Ahavá no tiene envidia, el Ahavá no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, fíjense cómo se aplica eso a la flexibilidad. Dice, el Ahavá no busca lo suyo ni se irrita. Es decir, cuando tu pareja tiene una opinión diferente a la tuya, no tienes que atacarlo y humillarlo, eso no es Ahavá. Luego dice, no es egoísta, significando que deben tomar turnos para hacer las cosas que les gustan. Tomar turnos significa
vida, disfrutar con tu pareja cuando le toca su turno. Pero si tú vas a la actividad y pasas con la cara larga todo el día, lo que estás haciendo es hacerla pagar para que no vuelva a pedir su turno. Eso no es flexibilidad, es rigidez. Ahora viene el cuarto pilar, que es uno de los más importantes y complicados, el romance. Es bien importantísimo que mantengas el romance vivo en tu relación. Si tu relación no es divertida, no es una aventura, no juegan entre cónyuges, no hay detalles, entonces la relación se convierte en algo simple y común. Salomón en Proverbios 5:19 nos dice lo siguiente: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su ajabar recréate siempre. Es decir, Salomón dice que siempre, pero siempre, tiene que haber caricias y siempre te tienen que envolver en una atmósfera de ajabá que mantenga el romance vivo y divertido en la relación. Este asunto del romance en la relación tiene varias situaciones que lo bloquean. El primer problema que podemos ver es la diferencia en cómo los varones y las mujeres enfrentamos las cosas. Por ejemplo, las mujeres todo lo ven en términos de relaciones que resolver. En cambio, los varones todo lo vemos en términos de objetivos que cumplir. Entonces, fíjense qué tan diferentes somos a la hora de hacer las cosas. Pongamos un ejemplo. Cuando un varón obtiene un nuevo trabajo, lo primero que está pensando es: ¿qué objetivos tengo que cumplir para tener más éxito? En cambio, las mujeres entran en un trabajo y lo primero que quieren saber es: ¿con quién voy a trabajar? Porque son relacionales. ¿Quién va a ser mi jefe? ¿Quiénes van a ser mis compañeras? ¿Cómo me relaciono con ellas? Eso para ellas es lo más importante. Entonces piensen qué diferente es la manera en que un varón enfrenta el Nisuín. Las mujeres todo lo que hacen desde el inicio del Nisuín tiene que ver con la relación. Te preguntan cómo te fue, quién es tu jefe, con quién trabajas. Están tratando de conectar. Para ellas es la relación, pero para el varón es el objetivo. Entonces, cuando un varón se interesa en una mujer, el objetivo es conquistarla, y por eso el varón durante la persecución le pone toda su energía, todo su tiempo, toda su atención a esta persona que quiere conquistar. Y entonces obviamente la mujer dice: este hombre me adula, todo el tiempo está pendiente, tiene detalles. Pero ¿qué pasa? En el momento que ocurre el Nisuín o boda, algo internamente para el varón se activa y hace un check diciendo: objetivo cumplido. Luego el varón generalmente pasa a otro objetivo, que es proveer para la familia. El varón dice: ok, ahora que ya me casé, ahora tengo que proveer para esta mujer y mis hijos. Y entonces el varón empieza a poner toda su atención, toda su energía a proveer, pero sin darse cuenta descuida a su esposa y ella comienza a sentirse menos amada cada vez más. Ahí empiezas a bajar el nivel de romance con tu pareja y entonces el Nisuín deja de funcionar. Una de las cosas que me llamó la atención es ver a la gente sufriendo en el Nisuín, cuando el Nisuín puede ser la relación más maravillosa y divertida del mundo. Salomón en Eclesiastés 9:9 nos dice: goza de la vida con la mujer que amas, es decir, tienes que crear momentos de diversión con tu pareja. Ese es el cuarto pilar, el romance. El quinto y último pilar para tener un Nisuín funcional es el compromiso. ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay tantos divorcios en el mundo? Por algo muy simple: porque vivimos en un mundo que promueve el egoísmo. Es decir, nos bombardean todo el tiempo con información diciendo: tú eres lo que importa, si tú estás bien, todo está bien, si los demás están mal, allá ellos, tú persigue tu ser, tú vales, tú mereces, etc. Todo el tiempo te están diciendo que solo tú vales y el otro no, y por eso las personas han perdido la noción de lo que significa el compromiso. La gente entra al Nisuín diciendo: si el otro me hace feliz, me quedo, pero en el momento que esto duela
o se ponga complicado, me voy. Entonces la gente comienza a saltar de mujer en mujer y de marido en marido. Si esa es tu forma de pensar, entonces nunca vas a aprender lo que significa el auténtico Nisuin, porque el Nisuin toma trabajo edificarlo y duele. Te voy a decir por qué. Porque revela tu egoísmo. Cuando tú te casas y empiezas a vivir con otra persona, te empiezas a dar cuenta de lo egoísta que eres, de cuántas cosas quieres para ti, cómo te preocupas por ti y no por tu pareja. Y cuando te veas realmente en el espejo como eres, te duele. Ese es el único camino a la transformación, pero la gente no está dispuesto a pagar ese precio. Por eso el 90% de los Nisuin son superficiales. No conocen realmente a su pareja ni ellos se conocen a sí mismos. No hay compromiso. El Nisuin es una relación que el Tanaj nos dice que tienes que entrar a él diciendo: me voy a meter en una relación donde no hay para atrás, no hay para afuera. Fíjense en la palabra que Yahweh usó en Bereshit 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, el varón y la mujer se fundirán en una sola carne. ¿Cuál es la idea que te transmite eso? Que dos seres se derriten, se unen y se solidifican otra vez y ahora son inseparables. Se convierten en uno solo. Yahweh Elohim dice que tiene que ser así para que el Nisuin funcione. La gente no entiende esto que dice el Creador y por eso hay miles y miles de divorcios. El 50% de los Nisuin siempre terminan en divorcio. Es decir, 1 de cada 2 parejas siempre terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque son egoístas. No quieren trabajar e invertir tiempo en su Nisuin. Traten de imaginar el Nisuin como un jardín. Si te regalan una parcela en medio de la jungla y quieres convertirlo en un jardín o paraíso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajar duro. Tienes que limpiar el terreno, quitar las piedras, suavizar la tierra, sembrar flores, abonarlo, etc. Y cuando queda todo perfecto y precioso, ¿te puedes quedar a descansar 5 años? No. Te descuidas un tiempo e inmediatamente comienza a brotar las malezas. Por ende, necesitas estar trabajando todo el tiempo y todo el tiempo. Así es el Nisuin. Necesitas dedicarte a cultivar tu Nisuin cada día. Si te descuidas tan solo un día o una semana, corres el riesgo que tu Nisuin se convierta en algo hostil y salvaje. Escuche el siguiente dato. La única forma de salirte de tu Nisuin según el Tanaj es que tu pareja haya adulterado. Si pasó eso, tienes todo el derecho de divorciarte. Pero la gente se divorcia por cuestiones triviales. Una pequeña pelea y ya están llamando al abogado para iniciar el divorcio. ¿Qué es eso? Es egoísmo, así de simple. Entonces, estos son los 5 pilares para que tu Nisuin funcione. Necesitas tener una excelente comunicación, ser considerado con tu pareja, ser flexible en tu relación, mantener vivo el romance y estar comprometido y no salirte de ahí. Pero aparte de estas 5 cosas, necesitas el cimiento adecuado. ¿Cuál es? Se llama ahavá incondicional. ¿Qué significa eso? Pedirle ahavá incondicional a un ser humano es casi imposible. ¿Por qué? Porque el ahavá del hombre es condicional. Es decir, la frase que maneja el hombre es la siguiente: si tú tienes ahavá por mí, yo la tendré por ti. Así funciona el hombre, lo quieras aceptar o no. El único que puede amar de forma incondicional es Yahweh Elohim. Escuchen el siguiente dato. La única forma en que tú puedas amar de forma incondicional a tu pareja es cuando obtienes la fuente de tu gozo de Yahweh Elohim, porque si no la obtienes de él, entonces lo que vas a hacer es ponerle el papel de Elohim a tu pareja. Te casas pensando, esta mujer me va a hacer feliz. En ese momento le estás poniendo un papel que no va a poder cumplir. El único que puede llenarte de felicidad al 100% es Yahweh tu Elohim. Por ende, si tú encuentras tu gozo primordial en Yahweh,
Solo ahí podrás amar incondicionalmente a tu pareja. Finalmente, para terminar, decimos lo siguiente: escucha las instrucciones de tu Creador y atiende a su enseñanza y todo te irá bien. Tu Nisuin y tu familia estará tan lleno de vida que los milagros y las maravillas ocurrirán todos los días. Yahweh Elohim nos dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonar, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba.